Hola, os voy a compartir una información muy importante para los vecinos y vecinas de los bloques de Estrella y Lineales pendientes de la ejecución del balcón. Sabéis, tal y como ya explicamos en la reunión que tuvimos en la sala de plenos en el mes de julio, que estábamos pendientes de que la Agència de l'Habitatge nos diera la información de cómo actuar para la selección de las dos comunidades previstas para este año. Por fin, la agencia ha dado luz verde y nos ha enviado los documentos que tenéis que rellenar y las condiciones que tienen que cumplir las comunidades para poder iniciar la construcción de los balcones. Es una muy buena noticia porque la Generalitat cumple así con el compromiso que tiene con Badia después de una parada de 9 años y es muy importante aprovechar esta oportunidad. A todos y todas nos gustaría ir más rápido y que el número de comunidades por año fuera mayor, pero de momento el compromiso de la Generalitat es programar 3 en el 2022, una es la de Algarve y las otras 2 son las que se seleccionarán ahora, y 5 el año que viene, y 5 cada año a partir del año que viene hasta finalizar los 31 bloques de Estrella y Lineales que quedan pendientes. Dos cosas muy importantes que hay que tener en cuenta. La primera, tal y como ya habíamos explicado, sois las comunidades las que tenéis que solicitarlo, mediante el trámite que ya tenéis a vuestra disposición en la sede electrónica del Ayuntamiento. Tenéis los enlaces en la web, en los carteles que estamos colocando en las porterías y además informaremos a todas las comunidades a través de sus gestores o directamente en caso de no tenerlos. Tenéis hasta el 17 de diciembre para presentar las solicitudes. Sé que es poco tiempo, pero a pesar de que en julio quedamos con la agencia que nos pasaría los documentos, hasta esta semana no nos han enviado nada a pesar de pedirlo insistentemente. Segundo, los requisitos que tienen que cumplir las comunidades. Tener un índice de morosidad inferior al 13% en los 2 últimos años y contar con el acuerdo de la comunidad. Entre las solicitudes que recibamos, el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos propondremos conjuntamente las 2 comunidades que se acogerán este año aplicando como criterio los resultados del mapa del amianto, es decir, priorizaremos aquellas comunidades que tengan el amianto en peor estado y esas solicitudes las remitiremos nosotros a la Agència de l'Habitatge. Recordaros que estamos a vuestra disposición para ayudaros en todo este proceso. Tenéis la oficina local de la vivienda del Ayuntamiento para cualquier duda que tengáis durante este tiempo. El plazo ya está abierto, finaliza el 17 de diciembre, así que os recomiendo que lo hagáis cuanto antes. Ya sabéis que la agencia, la Agència de l'Habitatge, subvencionará el 75% del coste de las obras y el 25% restante se financiará con un crédito a 15 años sin intereses del Institut Català de Finanzas que se concederá a las comunidades. El coste para cada vivienda se estima en torno a unos 30 euros al mes. Por ello os animamos a participar. Estas obras no solo retirarán el amianto de vuestras comunidades, sino que harán que vuestras viviendas mejoren y, como os he comentado, estamos a vuestra disposición para ayudaros y aclararos cualquier duda que os pueda surgir en este tiempo. Muchísimas gracias.